¿Alguna vez habías escuchado hablar de la vivienda de nuda propiedad o hipoteca inversa? ¿Significan lo mismo estos dos conceptos? Tanto si eres una persona mayor que quiere mantener su propiedad obteniendo ingresos adicionales, como si te interesaría comprar este tipo de propiedad a modo de inversión, este es tu vídeo. En el capítulo de hoy vamos a explicar en qué consiste este tipo de propiedad, qué ventajas conlleva para los vendedores de esa vivienda, los usufructuarios, y si realmente es más conveniente comprar este tipo de vivienda que la plena propiedad de la vivienda, que es la forma más común del mercado. ¿Qué es la nuda propiedad? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el pleno dominio de un inmueble puede dividirse en dos partes, el usufructo y la nuda propiedad. La vivienda es de nuda propiedad cuando el propietario de este inmueble cede su titularidad, pero manteniendo el derecho al uso y disfrute de ella por un tiempo determinado o de por vida, a cambio de una liquidez inmediata, aunque sea menor que vender la plena propiedad. Durante este tiempo, el inversor paga un precio relativamente menor por esa propiedad y a través de un pago único, aunque a veces se acuerda también una renta mensual vitalicia o temporal hasta un máximo de año. Normalmente, este tipo de propiedades provienen de personas mayores que quieren complementar sus pensiones y es la manera de tener liquidez y permanecer en su casa. A la vez que el inversor que decide comprar esta vivienda lo hace por un precio mucho menor al que la compraría normalmente. ¿En qué se diferencia de la hipoteca inversa? En la hipoteca inversa, el cliente aún sigue siendo el propietario de esa vivienda, mientras que en la nuda propiedad encontramos al nudo propietario, que debe hacerse cargo del estado y el mantenimiento de la propiedad, y al usufructuario, que puede disfrutar de la vivienda y abona los gastos del día a día, como las facturas, del IBI. En los dos casos, los clientes pueden usar esa vivienda y alquilarla si quieren. En la nuda propiedad, el usufructuario solo pagaría el IBI, y en la hipoteca inversa se acumulan unos intereses por las cantidades recibidas que se deben abonar cuando el cliente fallezca o decida cancelar este tipo de préstamo, más la devolución de ese préstamo, y este tipo de cantidades no tributan porque no tienen la consideración de renta. En la hipoteca inversa, el préstamo no será igual al valor total de la vivienda. Dependerá de la edad del titular, calidad del inmueble y de lo fácil que sea venderlo. En cambio, la nuda propiedad se suele vender con un descuento en el precio de entre el 20 y el 60%, dependiendo de la edad del vendedor. Por último, la hipoteca inversa es un producto financiero que se aconseja más a personas jóvenes con una mayor capacidad de repago. En cuanto a las ventajas para el vendedor de la vivienda, el usufructuario. En primer lugar, tenemos liquidez inmediata para dar en herencia en vida, complementar la pensión, disponer de dinero suficiente para vivir en una residencia o pagar gastos médicos, entre otras cosas. En segundo lugar, seguir viviendo en esa propiedad. Y en tercer lugar, tener el derecho de uso de la propiedad, con lo cual puede alquilar la vivienda aparte de vivir en ella. Pero tenemos como inconvenientes que sería vender a un menor precio. Entonces, como ventajas para el comprador de la nuda propiedad, es decir, el nudo propietario. La principal ventaja sería poder comprar una propiedad a un precio menor a la del mercado. Pero tenemos una serie de inconvenientes para el nudo propietario. Por ejemplo, la incertidumbre. Puede cumplirse o no la esperanza de vida prevista del usufructuario. No tiene el derecho de usar esa propiedad aunque el usufructuario no esté viviendo en ella en ese momento. Además, durante la espera, los precios del mercado inmobiliario podrían bajar y eso les podría conllevar pérdidas. Y por último, los gastos de la compravenda. Así que ahora vamos a ver cómo se calcula la nuda propiedad. En primer lugar, el usufructo vale lo que las partes acuerden, pero Hacienda tiene unas reglas para determinar ese valor y así ayudarnos a tener una orientación. En este vídeo nos vamos a centrar en los usufructos vitalicios, aunque hay que tener en cuenta que también existen los usufructos temporales. Para calcular el valor de la nuda propiedad de un usufructo vitalicio se aplica la regla del 89 para obtener el porcentaje de descuento. Es decir, a 89 se le resta la edad del vendedor, pongamos 76 años, obtendríamos un 13%. Este porcentaje se aplicaría al precio de mercado para calcular el usufructo, aunque si la persona tuviera más de 89 años, el valor sería negativo, así que directamente se le aplicaría un 10%. Igualmente, el valor final estaría sujeto a negociación, tal y como lo hemos comentado anteriormente. Siguiendo con el mismo ejemplo, si el valor de mercado de un inmueble fuera de 240.000 euros, el vendedor, pongamos que tiene
tiene 76 años, el usufructo sería del 13%, obteniendo un descuento de 31.200 euros y siendo la nuda propiedad de 208.800 euros. Por otra parte, podemos destacar los gastos del comprador de la nuda propiedad, es decir, el nudo propietario. En primer lugar tenemos la nuda propiedad, los gastos de la notaría y del registro, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de bienes inmuebles, los gastos de la comunidad y los gastos extraordinarios, las derramas. Aún así, todo es negociable y podría haber casos en los que se acordara que el vendedor, el usufructuario, pagara los gastos de la comunidad, por ejemplo, y que el comprador, el nudo propietario, se hiciera cargo de las derramas de la comunidad. Y ahora sí, ¿es más rentable que la plena propiedad? Para analizar si es más rentable comprar la nuda propiedad que la plena, vamos a poner este ejemplo de un piso de Badalona de unos 60 metros cuadrados sin ascensor del año 1972. Está valorado por 100.000 euros y lo venden por 23.000. El propietario de 79 años se reserva el derecho de usufructo vitalicio cobrando una renta mensual vitalicia de 250 euros y el comprador debe hacerse cargo de las derramas de la comunidad y el IBI. Entonces el comprador pagaría el valor de la nuda propiedad, la renta vitalicia, los gastos de la notaría y el registro, el ITP y el IBI, los gastos de la comunidad y las derramas que en este caso concreto lo paga el usufructo. Si aplicamos todos estos datos simulando una esperanza de vida de 90 años, la rentabilidad es del 3,31%, con un beneficio de unos 23.000 euros. Aunque si aplicáramos los mismos datos a una esperanza de vida de 100 años, la rentabilidad bajaría a un 0,27%, con un beneficio de unos 4.000 euros aproximadamente. Para finalizar este vídeo, debemos mencionar que este tipo de inversión o compra conlleva ciertas consideraciones éticas, ya que para obtener la plena propiedad, el comprador debe esperar a que el vendedor haya muerto, a no ser que se trate de un usufructo temporal y no vitalicio. Por una parte, alguien puede llegar a pensar que el inversor se beneficiará del fallecimiento de la otra parte, pero por otro lado, el inversor está facilitando el acceso a la liquidez del vendedor, para que pueda asumir gastos asociados a la vejez u otros propósitos. Ahora queda para cada uno de vosotros decidir si sería una buena opción o no. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya resuelto algunas dudas que teníais y espero volveros a ver en nuestro próximo episodio.